Hola a todos, os habla el maestro Fide, Oscar de Prado para pokerajedrez.com. Estamos aquí de vuelta después de el torneo Tata Steel, que fue las últimas partidas que comentamos en el canal. Pues bueno, estamos ya de nuevo con actividad importante y hoy ha comenzado el torneo de candidatos. Se jugó también hace poco el Fuerte Open de Gibraltar y también se está jugando el Campeonato Europeo, donde hay que destacar la actuación brillante que está teniendo el español David Antón. Mañana es la última ronda y va en el grupo de cabeza con 7 puntos, aunque bueno, tiene un rival duro para la última ronda. Hoy fue capaz de ganar a Bacrot, el número 1 del ranking, lleva 7 puntos y tiene buenas opciones de clasificarse entre los 20 primeros, ¿no? Que son los que creo que tienen plaza para la Copa del Mundo, y está pues subiendo 25 de puntos, colocándose virtualmente en 2600, y Salgado también está haciendo un papel bastante decente, pero bueno, hoy perdió con Jobaba y se quedó con 5,5, bueno, aún así subiendo algo de elo, pues tras jugar un torneo muy duro, ¿no? Con muchos jugadores de 2700. Y bueno, esto es el torneo del europeo, que dedicaremos algún vídeo cuando termine, aprovechando también alguna jornada de descanso del candidatos, que comenzó hoy en Khanty-Mansiysk, en Rusia, bueno, en Siberia casi, en el centro de Rusia. Hay un lugar perdido donde realmente pues, para jugar al ajedrez las instalaciones, y por lo que comentan, son magníficas, y ya es una sede de muchos torneos, ¿no? Y olimpiadas, eventos que se han jugado allí. Y bueno, la primera ronda nos dejaba los enfrentamientos entre los jugadores rusos, Andreikin, Kramnik. Esto fue por sorteo, obligaron a los rusos a jugar entre sí en las primeras rondas para evitar suspicacias de cara al final del torneo. Entonces en la primera ronda pues tuvimos eso, lo que decía antes, Andreikin, Kramnik. Fue una partida, la primera en acabar, bastante rápido, una posición bastante, bueno, interesante, pero acabó bastante rápido en tablas por un final bastante igualado. Luego tuvimos también Karyakin contra Svidler. Esta partida ya hubo bastante más lucha. Karyakin estuvo con bastante ventaja, con una buena ventaja, pero de repente jugó mal y en una posición final de la partida hizo un alfil E4, que es una jugada bastante extraña, donde Svidler pues puede seguir jugando esa posición con ventaja de tiempo, y los módulos ya le dan ahí una buena ventajilla, bueno, unos sobre 0,50, 0,60, pero es una posición complicada donde está mejor de tiempo y puede estar un poco mejor, y sin embargo pues decidió repetir jugadas, ¿no? Svidler en esa posición. Bueno, siendo la primera ronda ante Karyakin con negras, pues supongo que consideró que era un buen resultado, teniendo en cuenta que había estado antes un poco peor, pero la posición final era para seguir jugando. Mameidarov-Topalov pues también fue una partida bastante interesante, donde digamos que el blanco estuvo un poco mejor. Yo creo que tuvo cierta ventajilla en algunos momentos, aunque no la materializó. Y en la posición final, bueno, luego de entregar una calidad, acabó haciendo jaque continuo Mameidarov y se repartió el punto, ¿no? Una primera jornada de tanteo. Y la única victoria del día, yo creo que es bastante sorpresiva, visto los últimos torneos, pues ha sido la victoria de Anand con blancas, el ex campeón mundial, que venía de, bueno, después de perder del match con Carlsen, pues la verdad que no estaba en sus mejores momentos, ante Aronian, que era el favorito número 1 para muchos. Por él es el número 2 del mundo, con bastante diferencia ahora mismo sobre el 3, y además Aronian pues venía, digamos, de ganar el Tata Steel en este año y quedando segundo en Zurich detrás de Carlsen, ¿no? Haciendo unos buenos torneos, aunque había tenido un par de derrotas en las dos últimas rondas de los torneos que había jugado, pero bueno, aún así era el favorito número 1, y la verdad que hoy no ha tenido buen día, y bueno, ha comenzado desde luego un buen golpe de moral para Anand, y Aronian, que era uno de los principales, el principal favorito, pues va a tener que recuperarse. Queda mucho, es un torneo doble vuelta, pero sin duda es una derrota importante. Vamos a ver la partida. Fue una española. Bueno, estamos acostumbrados a ver berlinesas, en el europeo se está viendo también muchísimas, y aquí hoy tuvimos una 6, ¿no? Esto casi es una novedad hoy en día, ¿no? Entre los jugadores de élite se está jugando casi siempre ya caballo F6, ¿no? Pero bueno, tratamos de ver una española un poco abierta, aunque en este caso se produjo una normal, un anti-Martial, ¿no? Tras torre 1 y B5, las jugadas teóricas normales, alfil B3 en roque. Esto es lo que plantea la jugada D5, ¿no? La jugada habitual del Martial. Y bueno, aquí Anand decidió jugar H3, una de las, en teoría, anti-Martial, ¿no? Por ejemplo, Karyakin con blancas juega esta variante, A4 suele jugarla, otra de las anti-Martial que hay.
También D3 se ha jugado últimamente, y bueno, la línea principal sería con C3, que ya la gente conocerá el gambito Marshall, que se produce tras D5, pues bueno, se toman D5 y comer en E5, ¿no? Y C6, bueno, aquí hay D4, D3, etc. Está muy estudiado, bastantes partidas, se ha jugado mucho y se considera que el negro tiene una excelente compensación y que es difícil para las blancas pues a veces conseguir aquí ventaja y ganar partidas, ¿no? En este caso H3, jugada que ambos tenían experiencia ya contra ella, por supuesto, alfil B7, línea normal, D3, y aquí sí que es un poco sorpresivo este D5, aunque yo lo había jugado Aronian. Digo sorpresivo porque, en teoría, evitamos, las blancas han evitado un poco el anti-Marshall, evitado sobre todo con el peón en D3, y las negras, bueno, lo juegan igualmente, ¿no? Curiosamente, mirad, mi base de datos, para hacer un ejemplo, en este momento solo hay 42 partidas, ¿no? D6 tiene más de 2.300 en esta posición, y otras jugadas, por ejemplo, torre 8, H6, o incluso alfil C5, es una de las jugadas más utilizadas, y incluso también, ¿no? Por ese orden de 6, H6, alfil C5, son las primeras selecciones también de Houdini, ¿no? Que las considera, pues bueno, 0.20, 0.18, una aproximada igualdad, por daros una idea, ¿no? Había ejemplos, por ejemplo, de 6, A3, caballo B8, caballo 2, caballo B7, este plan típico, una partida entre Kasparov y Kramnik en Linares en el 2003, que acabó en tablas, por poner algunos ejemplos, ¿no? Torre 8, aquí hay varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, tenemos un Topalov-Svidler en esta posición, una partida del año 2011 en Portocarras, que acabó ganando Topalov con este plan, o en esta misma línea con torre 8, aquí alfil F8, por ejemplo, alfil A2 a D6, caballo F1, caballo G3, caballo H4, plan típico, y aquí el negro quedó muy bien también en Short Adams. Y alfil C5 es una idea también interesante, que os comentaba, tras caballo C3, H6, alfil D2, D6, bueno, la partida Bologan-Beliaski, acabó ganando Bologan en el año 2004, aunque el negro también está cómodo. Este D5, Aronian insiste en su gambito, y tras E por D, caballo por D, bueno, tenemos esta posición. Ya os decía que no había excesivas partidas, ¿no? Aquí de las 42 que más o menos os dije, en mi base salen en 35 de ellas tomar un caballo por E5, que es la jugada en principio natural, ¿no? Que debería ser, y caballo BD2 apenas se había jugado en 6 partidas, pero bien es cierto que esta línea está de moda porque son partidas todas de jugadores bastante fuertes, ¿eh? Bien, hay una alternativa, a que es A4, esto se ha jugado también recientemente en algunas partidas, y tras caballo D4 tenemos, por ejemplo, caballo por, peón por, cambiamos en A8, cambiamos peones, caballo A3. Esto fue una partida Topalov-Caruana en Polonia en 2013, Varsovia, acabó en tablas. Y también aquí A4, caballo D4, más reciente de este torneo de Gibraltar, tras caballo BD2, caballo por B3, caballo por B3, caballo B4, caballo por E5, dama D5, F3. Bueno, las negras consiguieron también aquí compensación, y la partida acabó en tablas en Hansen contra Tomaszewski. Ya os digo, en Gibraltar hace un mes, en febrero, ¿no? Bueno, A4. Caballo por E5, por poner algún ejemplo de la línea principal, pues ya que hay algunos ejemplos del fallecido, ya habíamos comentado, Bugar Gashimov, por ejemplo con Kamsky en We Can See, tras dama F6, torre 1, normalmente come el peón. A ver, los módulos dan ligera ventaja blanca, pero bueno, se supone que hay compensación, ¿no? Pero yo creo que no tanta como en el Marshall normal, ¿eh? O sea, la línea crítica debería ser comer el peón. Pero bueno, Anand jugó caballo BD2, que ya digo, ya la había jugado en alguna otra ocasión, y Caruana también, perdón, Caruana, Aronian. Y aquí viene la novedad en este momento de Lebron Aronian, que es dama D7. Esta jugada es nueva, por lo menos según mi base de datos. Tenía un ejemplo, Anand Caruana, lo que os decía, y era una partida en la que había jugado F6, y tras C3, rey H8, alfil C2, dama D7, caballo B3, A5, A4, y bueno, se tomó aquí, y la partida acabó con victoria de Caruana en Moscú en el año 2013, una partida reciente. O sea que bueno, esto no pillaría por sorpresa a Aronian, ni tampoco a Anand, porque la jugada caballo F4, que para Houdini es la buena, la que da igualdad total, este dama D7 lo considera un pelín peor, ¿no? Caballo F4, en principio es la jugada correcta por la teoría, para los módulos también lo reafirman, y tras caballo E4, caballo A5, alfil por F y E por F, D4, tenemos aquí pues varios ejemplos, ¿no?
Caballo por B3 en Guiri Tomaszewski, en Francia, en 2013, el año pasado, en la Copa del Mundo. Dama D7, ahora sí, y caballo E5. Dama F5 se jugó en Topalov Neko, ya hace un poquito más de tiempo. Y en esta posición, tras dama D7, C3, tras caballo por B3 y A por B3, torre F, E8, una posición también igualada. Un ejemplo que tenemos, Adams-Aronian, ya en Yerevan en 2008, ya hace unos cuantos años. Hombre, queremos pensar que Aronian trabajó esta posición, o que igual no se esperaba esta línea, pues no lo sé, pero aparentemente lo que había jugado hace 6 años, ¿no? Por así decirlo, más o menos, en el 2008, pues parece lo correcto. Caballo F4, los resultados son bastante buenos para las negras. No sé si esta novedad quiso forzar un poco a Anand a entrar en terreno desconocido, a forzar a que comiera el peón. Y bueno, de hecho fue lo que efectivamente consigue Anand ahora, ¿no? Veremos esta novedad si en el futuro se sigue jugando. Posiblemente, no estoy seguro que no va a ser que sea una mala jugada, ¿no? Pero bueno, lo crítico en principio parece tomar en E5 para las blancas, y una vez que las blancas juegan caballo B2, las negras yo creo que deben de jugar caballo C4, que parece la jugada correcta. Bueno, aquí se podía haber hecho caballo E4 y A4, pero bueno, la crítica es comer, y ahora Anand sí que se comió el peón, tras caballo por E5 y torre por E5, caballo F6, jugada típica, y en esta posición lo que vamos a tratar es de tener la compensación las negras, pues con sus dos alfiles, sobre todo pues con las dos diagonales, ¿no? Y también un poco con la columna, intentar jugar por la columna E. Y para las blancas el principal problema es un poquito pues esta, digamos, falta de desarrollo, que tienen todas las piezas acomodadas aquí en el flanco de dama. Suele ser un poco la compensación típica de las negras. Blancas jugaron torre 1, torre A E8, caballo F3, jugada normal, alfil D6, y aquí las blancas hicieron alfil E3. Quizás alfil D2, un poco más exacta, puede ser. Bueno, y aquí viene una primera imprecisión que no me gusta mucho de Aronian. Intenta doblar torres con torre E7, pero parece que la jugada correcta, caballo D5, le daba muy buenas chances ya de igualar, ¿no? Intentando eliminar al blanco la pareja de alfiles, y de paso la torre quizás puede intentar luego jugarla por E6 en vez de por E7, ¿no? Doblar las torres igual en la columna E, o incluso utilizar la torre por esta zona, ¿no? Parece un poco mejor, porque alfil por caballo, alfil por, y ahí las blancas sí que consiguen, las negras sí que consiguen muy buena compensación con la pareja de alfiles. Quizás este sea el primer pequeño error, que hoy está claro que no fue el día de Aronian. Ahora, por supuesto, aprovechó Anand para hacer D4, reforzar un poco su posición central, y sobre todo con la idea que ya tiene en mente en un momento determinado, que es el salto a E5, ¿no? El otro plan era A4, que también daba ventaja a las blancas. Tras D4, torre F, E8, C3, reforzando, de nuevo A4, es una buena jugada. Y ahora, una vez más, bueno, de hecho, aquí la jugada correcta es A4 o incluso C4, porque tras C3, de nuevo, la posición negra parece bastante satisfactoria tras caballo D5, de nuevo con muy buena compensación, ¿no? Pero esta jugada no entró en los planes de Aronian y decidió jugar H6, ¿no? Quizás para evitar algún alfil G5 o algún caballo G5 que le pudiera molestar. Y aquí ahora la jugada, la jugada muy natural para nosotros, para cualquiera de los humanos o jugadores más aficionados o mortales, haríamos una jugada quizás como alfil C2, ¿no? En un momento determinado intentar reciclar el alfil por esta diagonal, y en algún momento determinado, si caballo D5, pues dama D3, intentar crear algunas debilidades contra el enroque, ¿no? Aprovechando lo que es una buena jugada. Pero Anand tiene un criterio mucho más fino que el nuestro, por supuesto, y decide hacer esta jugada interesante, que es caballo E5. Lo que va a hacer es centraliza un caballo, por supuesto, hay que comerlo, porque es que si no F4 y voy a reforzar, yo creo que va a quedar muy bien. Toco la dama, además, y lo que hago es devolver material a costa de quedarme con la pareja de alfiles. Y tras alfil por E5, D por E5, torre por E5, y dama por D7, caballo por D7, y torre E D1. De repente vemos la posición, ¿no? Las negras tienen el dominio de la columna E, que no parece tan importante, porque hay un fuerte, en este caso es un fuerte alfil en E3, y las blancas tienen el dominio de la columna D, que sí que está más abierta, más fácil de poder penetrar, y el alfil en B3 también queda bastante fuerte. Entonces, esta posición de aparente igualdad, las negras no es que estén perdidas, ni mucho menos, pero bueno, sí que es ya una ligera ventajilla, y la pareja de alfiles la va a explotar muy bien. Tras caballo F6, C4, ¿no? Una jugada bastante buena.
tratando bueno, abrir la posición, en este caso C por B, amenazar, ¿no? Para tras A por B, torre A C1 y con nuestros alfiles y nuestras torres presionar los peones retrasados. Y aquí hay una jugada que me parece de aspecto bastante feo y como mínimo durosa, seguramente creo que mala, que es la jugada C6, ¿no? Esto deja al alfil y los peones, pues alfil encerrado y los peones van a quedar bastante débiles. Una jugada fea. Algo más activo, quizás, esto es feo, ¿no? Pero B por C4, intentar caballo de 5, alfil de 2. Hombre, las blancas aquí están mejor, pareja de alfiles y mejor estructura, pero por lo menos tenemos algo de actividad, ¿no? O incluso, no sé, alfil E4, algo un poquito mejor, ¿no? Para después, en un momento determinado, si peón por... ¿no? Por ejemplo, si peón por y torre A C1, pues poder intentar hacer a lo mejor C6, ¿no? Y luego alfil D5, intentar activar un poco mis piezas. Por lo menos aquí el alfil queda fuera, ¿no? Está claro que este alfil aquí está bastante mejor que en la partida en B7. Evidentemente, tras torre A C1, jugada bastante clara, aquí las blancas empiezan a tener ya una clara ventaja. Torre E5, E7, A4, muy buena jugada. De nuevo intentando ya romper la cadena de peones de las negras. Aquí tras B por C4, alfil por C4. Bueno, ahora sí que tenemos un alfil muy pasivo, dos debilidades y clara ventaja de las blancas. A partir de aquí, pues la verdad que Anand lo va a explotar muy bien. Además, Aronian se apuró muchísimo de tiempo, llegó a tener 9 segundos en las últimas, no me acuerdo exactamente cuántas, pero no tenía que hacer unas 4 o 5 jugadas, estuvo muy apurado de tiempo y una posición bastante difícil. Tras caballo D5, alfil C5, por supuesto no vamos a comer, torre E4, F3, echamos la torre E5, vemos que los dos alfiles controlan muy bien todas las entradas para que las torres negras tengan prohibido el acceso a todas estas casillas, ¿no? Rey F2, muy buena jugada, también reforzando la posible entrada en E2 o entradas en E3. Vemos que ahora, por ejemplo, ¿no? Una jugada como caballo E3, tenemos ya alfil por F7 y luego hay golpe táctico con torre D7, o sea que no vale. Y alfil C8, alfil F1, buena jugada, luego vamos a retirar nuestro alfil y amenazar los peones. Torre E6, intentando defender las debilidades, torre D3, buena jugada para pasar la torre aquí y controlando también el punto E3, caballo F4, torre B3, torre D8 y alfil E3, otra muy buena jugada, controlando la entrada a la torre. El ejemplo del manejo de los alfiles y de cómo los dos alfiles cortan el camino a las dos torres negras es fantástico por parte de Anand, ¿no? Lo que más me ha llamado la atención de esta partida, cómo lo va secando, ¿no? Caballo D5, alfil D2, no hay ninguna descubierta molesta y el alfil queda evitando todos los saltos de caballo. Tras caballo F6, alfil E5, buena jugada, ganando un tiempo, tocando la torre y seguimos controlando la entrada en D2. Torre de E8, torre B6. Bueno, aquí las blancas ya tienen ventaja decisiva. Como veis, poco a poco Anand fue mejorando su posición y tiene una ventaja bastante ganadora, ¿no? Va a caer uno de los dos peones y las negras ya poco pueden hacer. Aún encima Aronian estaba muy apurado de tiempo. Torre E5, alfil C3, caballo D5. Bueno, aquí... bueno, por supuesto, irse con la torre, simplemente alfil por caballo y torre por C6 con ventaja decisiva, caballo D5. Tenía muy poco tiempo aquí Aronian, como digo, estamos en la jugada 38, unos segundos, y torre por C6 aparentemente ganaba también fácilmente, pero bueno, Anand decidió meterse en alfil por E5, caballo por E6, vio alfil D4, y tras caballo A4, quizás un poco una trampa, ¿no? Caballo por A4 es perdedora, la mejor jugada era caballo D5, y tras torre por C6, bueno, clara, ventaja blanca, ¿no? Un peón. El problema es que caballo A4, tras torre por C6, ahora el caballo negro va a quedar encerrado y sigue la debilidad del peón A6, ¿no? Aquí justo torre D8 pasó el control y simplemente torre C4. Como veis, el caballo negro está completamente atrapado, Y tras alfil D7, B3, muy buena jugada, el caballo no tiene a dónde ir, alfil B5, simplemente torre B4. Si alfil por, rey por y hay que perder una calidad para salvar el caballo y la posición es desesperada. Y tras caballo B2, intentando el truquito, no, si alfil por B2, jaque y recuperar, simplemente alfil por B5, A por B5, no vale aquí A5 por alfil B6, y tras A por B5, simplemente rey E3, acercamos el rey, jaque, rey D2, clavada, rey C3, y bueno, el caballo no tiene solución. Simplemente aquí abandonó, si caballo D1, pues simplemente rey C2, ¿no? Y nos vamos a comer
la pieza. Bueno, hay que sacrificar una calidad, pero bueno, torre por D4, caballo E3, rey C3, por ejemplo, ¿no? Rey D2, y bueno, es desesperado, ¿no? Comer aquí, sigue el caballo atrapado, como veis. Entonces, bueno, esto ha sido la partida del día, del torneo de candidatos. La primera ronda, un poco, ya os digo, un poco sorpresiva, en este caso para mí la derrota de Aronian, el principal favorito, muy bien por Anand, que curiosamente incluso se llegó a rumorear al principio, bueno, no confirmara su participación, igual decidía no, después de perder el Mundial, que no estaba muy animado para jugar este torneo, pero bueno, parece que el Tigre ha rejuvenecido y ha comenzado jugando una buena partida y bastante mala de Aronian. Nada, seguiremos atentos, recordar que las partidas empiezan a las 10 de la mañana, hora española, hay que madrugar para ver las rondas, el ritmo de juego son 2 horas 40, sin incremento, más luego 20 jugadas, una hora más, y luego ya sí 30 minutos más con incremento, o sea, son partidas a ritmo lento, clásico. Os recomiendo visitar el canal de YouTube, donde iremos poniendo pues una partida diaria, o quizás en alguna ronda que haya algunas jornadas intentaremos hacer un resumen y de alguna más, y también visitar la web pokeriajedrez.com, donde tendremos crónicas, resultados, fotos, clasificaciones, etcétera. Espero que os haya gustado y nada, estaremos aquí con el Candidatos a Tope. Se despide el maestro Fide Óscar de Prado para pokeriajedrez.com.